Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Te pregunto, ¿te gusta lo que haces? Sí, mucho. Contame, ¿te gusta lo que haces? Sí, me gusta. ¿Y qué es lo que haces? Y contanos qué es lo que haces, brevemente. Yo soy economista, hago investigación en la Universidad de Buenos Aires y docencia. Ambas cosas me apasionan. Me dedico a la investigación en ciencias sociales, a formar recursos humanos, a dar clases en la universidad pública, tanto a nivel de grado como de posgrado. A Graciela le interesa especialmente el tema de la educación, así que siempre les preguntamos por su recorrido académico a cada entrevistado. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? La escuela primaria la hice en Lanús, en un barrio, Lanús Este, muy cerca de la cancha de Lanús, y soy hincha de Lanús, porque me crié hasta los 12 años. Luego fui a una escuela en Banfield, nos mudamos, en la escuela Manuel Belgrano. Y bueno, era en ese barrio. Y finalmente terminé en la escuela Mentruy, Antonio Mentruy en Banfield también, una escuela normal. Hice ahí un profesorado de enseñanza primaria y me convertí en maestro a los 18 años. La escuela secundaria la hice en un comercial, el Hipólito Vieites, en la zona de Caballito, en Gaona y Cuchacucha. Luego tuve que emigrar, salir del país y llegué a México. Había empezado a estudiar historia aquí en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, pero seguí sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminé sociología, hice una maestría, un posgrado en ciencias políticas y sociales, también en la UNAM. Volví al país a principios de los años 80, con la recuperación de la democracia, y a fines de los 80, principios de los 90, me autoexilé nuevamente en México. En este caso me autoexilé y hice un doctorado en el Colegio de México en Ciencias Sociales. Y me terminé de graduar en el año 1995 y en el 2000 terminé mi trabajo de tesis. Y después entré a la facultad. Cuando lo hice no tenía muy claro qué era lo que me atraía más. De hecho, en ese momento no existía en la Facultad de Ciencias Económicas casi otra carrera que la de contador público, a donde me inscribí. Pero muy poquito después, creo que un año o algo por el estilo, se abrió la carrera de licenciatura en Economía y entonces decidí hacer la carrera de Economía, y cuando me recibí, bastante después, fui un estudiante moroso, por distintas razones. En el medio me casé, qué sé yo. Cuando me recibí ya en la carrera, el título era un título un poco más largo, era licenciado en Economía Política, lo cual para esa época era algo interesante y coincidía bastante con mi manera de mirar la economía y la política. ¿Y te parece que sos perteneciente a una generación con características propias, específicas? Sí, creo que pertenezco a esa generación que enfrentó, de los más jóvenes, pero que enfrentó la posibilidad de pensar y soñar el cambio social en Argentina. Participé activamente en los años 70 en una militancia política y social y estudiantil, y con el sueño justamente de poder cambiar este país y hacer una sociedad más justa. ¿De dónde te nutrís y buscas nuevas ideas y incentivos, digamos, como para seguir pensando cosas nuevas? ¿Dónde buscas información? No,
creo que en la literatura, en el campo de las ciencias sociales, también en la literatura de ficción. Pienso que la ficción latinoamericana es inspiradora de ideas y sugerencias acerca de cómo uno puede fantasear y pensar nuestra realidad. Y también en el campo de la literatura profesional, vinculada a la literatura internacional, a pensadores sociales. Y también tengo una inspiración, un gusto por leer a los científicos cuando no hablan estrictamente de su ciencia, sino de su hacer científico, del por qué y para qué, o cómo piensan que es el mundo y cómo lo piensan que pueden transformar el mundo. Es decir, tal vez sus valores, sus éticas, su moral o sus sueños. Me interesa también leer a los científicos en clave a esa idea. Yo creo que siempre sí y no sería la respuesta, porque uno tiende a creer que su generación ha tenido peculiaridades que no se pueden comparar con nada. Es cierto que, digamos, yo nací en 1940, con lo cual puede dar cuenta de los registros que como niño o como adolescente o como joven pude haber tenido de la vida económica, social y política del país. Yo no entré en ninguna de las variantes virulentas de la participación social y política en la Argentina. Nunca me pareció que ese era un camino, más allá de que había motivaciones verdaderas o no tanto para empujarnos a una mirada de ese carácter. Pero he tenido, como muchos en mi edad, muchos compañeros y amigos, compañeras y amigas que han tomado otros destinos y muchos de los cuales ya no están, no por razones naturales. Desde ese punto de vista uno dice, sí, una generación peculiar. Yo diría que lo peculiar no tanto por la Argentina, sino por el mundo. El mundo de los 60 fue un mundo muy, no encuentro la palabra, muy movilizador. No es solo el mundo del amor libre o el mundo del rock o el mundo de la libertad sexual o el mundo de que el hombre llegó a la luna. Es el mundo en donde en muchos lugares del universo se plantearon aspiraciones, deseos, ilusiones, quizás más intensamente que en otras etapas. Y uno, siendo joven en ese contexto, bebía de toda esa ilusión, aspiración, deseos, ganas, voluntad, energía puestas al respecto. Desde ese punto de vista, sí, pero creo que mi generación todavía está en deuda consigo misma y con toda la sociedad para revisar con mayor amplitud y con menos esquematismo nuestro pasar por la vida social argentina. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias. Eso nomás. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. A ustedes.